Historia de la química. La historia de la química abarca un periodo muy grande que se inicia en la prehistoria con el descubrimiento del fuego y llega hasta nuestros días, intensamente unida al desarrollo del hombre, ya que abarca todas las transformaciones de la materia y las teorías correspondientes. Primer periodo. Prehistoria y antigüedad. 3700 antes de nuestra era. Las primeras evidencias se dieron hace más de 3700 años en el Imperio Babilónico, cuando el rey Hammurabi quiso clasificar todos los metales conocidos en una lista de cuerpos pesados. Período griego. Hace aproximadamente 2500 años, los filósofos griegos dieron paso a los primeros razonamientos lógicos respecto de la materia. Creían que el universo era una unidad y que todos los objetos y sustancias contenidas en él estaban conectados entre sí como elementos inmodificables. En el año 430 antes de nuestra era, Demócrito fue el primer filósofo en afirmar que la materia se componía de pequeñas partículas denominadas átomos. Más tarde, Aristóteles determinaría que existen únicamente 4 elementos que componen la materia: fuego, aire, agua y tierra. Período alquimista. 300 años antes de nuestra era, 1600 después de nuestra era. Este periodo histórico inicia con la influencia de Aristóteles y sus planteamientos en torno a la posibilidad de convertir cualquier metal en oro, y la sustancia necesaria para lograr esto era la llamada piedra filosofal. Entre los siglos XIII y XV, muchos individuos quisieron ser parte de la industria de producción del oro. Sin embargo, durante el Renacimiento, la afición alquimista alcanzó un nuevo nivel cuando los científicos trataron de elaborar el elixir de la vida, una sustancia que permitiera a los humanos vivir por más tiempo y curar cualquier tipo de enfermedad. Su fabricación nunca fue posible. Los alquimistas, en su búsqueda de la transmutación de los elementos, descubrieron los explosivos: el fósforo, la sal de amoníaco, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y algunas otras bases fuertes. En su teoría sobre los 4 elementos, o principios, de la naturaleza, Empédocles explicaba la unión y la separación de los elementos por la acción de 2 fuerzas opuestas, la de atracción y la de repulsión. Período de la iatroquímica. La iatroquímica era la ciencia que enlazaba la química y la medicina. Teniendo sus bases en la alquimia, la iatroquímica fue una tendencia médica de vanguardia entre los siglos XVI y XVII. Su promotor fue Paracelso, un polémico científico y alquimista suizo que vivió entre 1493 y 1541. Teoría del flogisto, 1600 a 1800. Johann J. Becker creía en la existencia de una sustancia llamada flogisto, la cual era resultado de la combustión de la materia, cuya capacidad consistía en pasar a otra sustancia y adherirse a ella. De esta forma, se creía que al adicionar el flogisto a ciertas sustancias, se podían producir otras nuevas. George Stahl desarrolló la teoría del flogisto como explicación a los fenómenos de combustión, afirmando que cuanto más activa es la combustión de una sustancia, es porque contiene más flogisto. Por ejemplo, el carbón debe considerarse como flogisto casi puro. Su propuesta agrupó bajo un mismo signo los fenómenos de oxidación y de reducción. Período moderno. Anton Laurent de Lavoisier fue un químico francés, considerado el padre de la química moderna, por haber emprendido y culminado con éxito la labor de interpretación y sistematización de los conocimientos existentes, que hasta entonces se encontraban dispersos. De hecho, buena parte de sus aportaciones y descubrimientos habían sido ya intuidos por sus antecesores. Con él quedó claramente establecida la diferencia entre elemento, sustancia que no se puede descomponer mediante procesos químicos, y compuesto, sustancia constituida de elementos. Asimismo, es responsable de la formulación del principio o ley de la conservación de la materia
y de establecer una nomenclatura química racional para los elementos y compuestos. Científicos que realizaron aportes importantes. En la antigua Grecia, 3 filósofos ilustres realizaron aportes científicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón fue un filósofo griego que, junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, desarrolló el pensamiento sobre el cual está basada toda la tradición filosófica europea. En Atenas, fundó una escuela de filosofía, la Academia de Platón, precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. La mayor parte de sus trabajos están escritos en forma dialogada, procurando el debate para establecer así un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no en la simple enunciación. Aristóteles, otro filósofo griego, fue discípulo de Platón y quizás el que más influencia ha tenido no solo en el terreno de la filosofía y la teología, sino prácticamente en todas las disciplinas científicas y humanísticas. Es así que, debido a lo riguroso de su metodología y por la amplitud de los campos que abarcó y sistematizó, podría ser considerado el primer investigador científico de la historia. Ejemplos de su influencia los podemos encontrar en las teologías cristiana y musulmana medievales, las cuales asumieron su metafísica. Sus ideas sobre la astronomía se mantuvieron vigentes hasta el siglo XVII. En el caso de sus estudios de zoología, hasta el siglo XIX. La lógica, hasta el siglo XX. Y aún en nuestros días, se siguen debatiendo sus apenas 50 páginas sobre estética.